gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste en mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muy buen día, amados hermanos, buen día, amada familia en Cristo, Iglesia Cristo Rey. Estamos muy contentos de poder hablarles, por lo menos por este medio. Los extrañamos mucho, esperamos que todos estén bien. Los alentamos y los exhortamos a que estemos siempre nutriendo nuestra alma y nutriendo nuestro espíritu. Estamos ansiosos ya porque faltan pocos minutos para poder escuchar la prédica del pastor, aunque no es lo mismo a través de una pantalla, pero por lo menos podemos tener esta información en nuestros corazones. Somos la familia Díaz Villarruel. Nuevamente les decimos, los extrañamos mucho, quédense en casa, cuídense mucho y esperamos verlos pronto. Chao. Muy buenos días, apreciados hermanos. Hoy es domingo y qué hermoso es adorar al Señor y reunirnos en familia para poder escudriñar lo que dice la palabra del Señor. Le invito, por favor, a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Juan 6, 1 al 15. Nosotros estamos estudiando en la Iglesia Cristo Rey una serie de enseñanzas sobre los milagros de Jesús y hoy veremos un milagro muy particular, la alimentación de los 5.000. Mientras usted abre su Biblia, quisiera invitarles a que siempre nos recordemos de que el estudio de la palabra del Señor y su reflexión tienen que ir de la mano de la oración, porque es necesario pedir el auxilio de Dios para poder comprender las verdades maravillosas que hay. Así que le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das para poder comprender tu palabra. Gracias porque es un privilegio compartirla y porque entendemos que habrán personas al otro lado de las cámaras, Señor, que serán edificadas, y esa es nuestra oración, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, nos dé la comprensión de las áreas que tenemos que cambiar, pecados que tenemos que abandonar y sobre todo comportamientos que debemos de someterlos de acuerdo a tu palabra. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a confiar mucho más en ti y entender de que tú eres un Dios todopoderoso que hace milagros que para el hombre es imposible, para ti es posible. Bendícenos en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es interesante que este capítulo, el capítulo 6, es el capítulo más largo del Evangelio de Juan. Consta de 71 versículos y Juan, el evangelista, narra este milagro de la alimentación de los 5,000, después cómo Jesús camina sobre el mar, la gente que busca a Jesús y una declaración maravillosa que está relacionada con el milagro de los 5,000. Jesús es el pan de vida. También vemos que las palabras que Jesús menciona son palabras de vida eterna y que eso ocasiona la deserción de algunos que estaban siguiendo a Jesús. Pero concentrémonos en este milagro, el milagro de la alimentación de los 5,000 varones. Hay que entender que este número, el evangelista menciona que son 5,000 varones y de una manera muy medida o muy proporcional. Si consideramos 3 personas por familia, estamos hablando que Jesús alimentó por lo menos a más de 15,000 personas. Entendiendo esta situación, tenemos que recordar de que este es el único milagro de todos los que hizo Jesús que se mencionan en los 4 evangelios. Aquí vemos cómo Jesús está poniendo a prueba o se está poniendo a prueba el poder de Jesús. En primer lugar, recordemos que el primer milagro de Jesús fue la conversión del agua en vino. Ahora le tocaba a Jesús estar enfrente de una situación de alimentación de muchas personas, de dar de comer a tantos al mismo tiempo y de producir pan en más pan. Veremos a continuación lo interesante que es lo que Jesús hace durante la alimentación de los 5,000. Hay mucha enseñanza por delante. Pero antes de ello hay un detalle que acabamos de leer que que es necesario no dejar pasar. Y este detalle es que se menciona que esto sucedió durante la fiesta de la Pascua de los judíos. El Evangelio de Juan menciona 3 épocas diferentes de Pascua. En el capítulo 2, versículos 13 y 23, en este capítulo 6 y en el capítulo 13. Si consideramos que la Pascua es una celebración anual y se menciona 3 veces en el ministerio de Jesús, más o menos, aproximadamente el ministerio de Jesús fue un poco más de 3 años. Esto significa que en esta segunda Pascua mencionada estamos hablando en la mitad del ministerio de Jesús o al inicio del segundo año de su ministerio. Para entender esto, siempre es bueno ubicarnos en la temporada del desarrollo de Jesús. Bien. En primer lugar, quisiera animarles a que podamos entender que Jesús comprendió la verdadera necesidad de los que estaban a su alrededor. ¿Quiénes estaban alrededor de Jesús? Estaban primeramente los discípulos y una gran multitud. Con este milagro vamos a darnos cuenta cómo Jesús vio y atendió a cada uno de acuerdo a su necesidad. En primer lugar, ¿cuál era la necesidad que tenía la multitud que le seguía? En el versículo 2 se menciona que había una necesidad de esa gente muy especial. Versículo 2, dice lo siguiente: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Prácticamente estas personas estaban ávidas de que Jesús haga algo específicamente con sanidad. Veían poder en Jesús y traían a las personas que estaban enfermas para poder hacer un milagro Jesús o para recibir ese milagro. Tenemos que entender que en aquella época la medicina no era tan popular como hoy. Hoy tenemos universidades, escuelas y una multitud de especialidades dentro de la medicina. Pero en aquella época no, y cada enfermo era atendido de acuerdo a un sanador o a un médico que era más o menos preparado de acuerdo a la tradición o a lo que había recabado de acuerdo a la parte cultural de su alrededor. Entonces, tantos enfermos iban a Jesús y estas personas tenían necesidad de milagros. No es la primera vez y más adelante Jesús va a hacer una aclaración interesante. La multitud era atraída por sus milagros. Ahora, si bien era atraída por los milagros de Jesús, de acuerdo al versículo 2, esa misma multitud era repelida por las palabras de Jesús. Mire lo que dice el mismo capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que en el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa multitud que era atraída por los milagros de Jesús, más adelante Jesús iba a declarar, cuando le mostraba lo que era el costo del discipulado, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle cada día, entonces la gente ya no quería. Una cosa es desear la miel y no el precio que cuesta esta miel. La gente quería mucho de Jesús, quería sus milagros, pero cuando Jesús le hablaba sobre el costo de seguirle, la gente le rechazaba. Ahora, Jesús era consciente y no podía ser engañado. En el versículo 26 del mismo capítulo 6, tenemos que mirar toda esta historia de manera global. Jesús dijo: de cierto os digo que me buscáis no por lo que habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Prácticamente Jesús conocía el corazón de las personas. Entonces él veía que esta gente tenía una necesidad de milagros, que había enfermedad, pero que su verdadera necesidad no era simplemente la enfermedad que tenían físicamente, sino una enfermedad del corazón porque no habían creído. Recordemos que en el versículo 35 del mismo capítulo 6 Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús estaba diciendo acerca de la creencia sincera y honesta en Él, y el que acude a Jesús no sufrirá esa hambre y esa sed espiritual que era lo que estaba caracterizando a las personas que seguían a Jesús. Entonces, entendamos, la multitud tenía necesidad de milagros, pero también la multitud tenía una necesidad espiritual. Jesús mismo, en este mismo milagro, Marcos capítulo 6, 34 menciona: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos detalla que cuando Jesús vio a la gran multitud, tuvo compasión.
El ser compasivo es el ser empático y el ver realmente lo que hay al frente. Hay muchas personas que necesitamos esa virtud en nuestro corazón de ser sensibles a las necesidades de los demás. Jesús vio la verdadera necesidad y es relatada en el Evangelio de Marcos. Eran como ovejas que no tenían pastor, eran personas descarriadas. Una oveja sin pastor es una oveja que anda por cualquier lugar, que está en rebeldía y que se expone a cualquier problema, a cualquier lobo. Jesús había detectado eso en esta gente, esa necesidad espiritual. ¿Y qué hizo cuando vio esa necesidad espiritual? Dice el evangelista Marcos, comenzó a enseñarles muchas cosas. Es que la necesidad espiritual viene a través del conocimiento del Hijo de Dios y de su palabra. Hermanos, cuando nosotros encontramos en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, el consuelo y sus promesas, pero también lo que necesitamos hacer para encaminar nuestra vida y ya no estar como ovejas sin pastor, sino teniendo al buen pastor que da su vida por sus ovejas, y ese es Jesucristo, nuestra necesidad espiritual es saciada totalmente, y eso fue lo que hizo Jesús. Mismo así, la gente no quería escuchar la palabra, sino recibir los milagros de Jesús. Y finalmente Jesús vio una tercera necesidad dentro de esta multitud, que era la necesidad de alimento. Esa compasión que tuvo Jesús por estas personas lo lleva a mirar a que había algo cotidiano que ellos necesitaban. Se habían quedado, estaban dispuestos a escuchar, pero ellos no habían comido. Faltaba alimentación. Jesús mira realmente lo que nuestro cuerpo necesita y atiende a esas necesidades porque es un Dios generoso, porque Él tiene compasión y porque Él nos pide también que nosotros nos involucremos a las necesidades de los demás, como veremos a continuación. Y ahí Él atiende a las necesidades de sus discípulos. Recordemos, la multitud necesitaba milagros, la multitud necesitaba saciar esa sed y esa carencia espiritual, y finalmente la multitud necesitaba lo cotidiano, el alimento. Como dijo Jesús en su oración, el pan nuestro de cada día. ¿No ve algo particular con la necesidad de la gente a nuestro alrededor? Esa gran multitud que tenemos a nuestro alrededor, ¿acaso no tiene necesidad de que suceda un milagro en su vida? Aunque ellos estén bien físicamente, pero abandonar las adicciones, las visibles y también las que tienen escondidas en el corazón. ¿No son acaso las mismas necesidades que vemos a nuestro alrededor en este mundo que nos rodea? ¿Acaso la gente no tiene necesidad espiritual también? No solo emocional, sino también espiritual. Hay tanta gente vacía que cree en rituales, pero que no tienen sentido y que su corazón es ignorante y necesitan las enseñanzas de Jesús, de acuerdo a su palabra, para poder ser saciados por aquel que el que ofrece saciedad del hambre y de la sed, si es que creemos y vamos a Él. Y finalmente, la cotidianidad, el día a día. Y hoy más que nunca vemos que la multitud tiene hambre y necesita saciar esa necesidad. Pero también los que estaban cerca de Jesús tenían sus propias necesidades. Los que estaban conviviendo tenían sus propias necesidades, los discípulos. Y Jesús muestra, versículos 5 y 6, cómo sus discípulos tenían una necesidad. Mire lo que dice el versículo 5. Alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús vio la necesidad de Felipe. La pregunta que le hace Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? No es que tenía el propósito de recabar información. Tenemos que entender que ellos estaban en el lago de Genesaret, el mar de Galilea o el de Tiberias, que es el mismo lugar geográfico. Ahora, alrededor había a la orilla del lago una ciudad donde estaban ellos que se llamaba Tiberias.
Y Felipe Betsaida, y Felipe era natural, era originario de Betsaida. ¿Quién mejor que Felipe, que era del lugar, podría conocer dónde comprar los alimentos para esta multitud? El pueblo más cercano que había, Felipe lo conocía porque era de la misma región. Entonces Jesús acude y pregunta a Felipe para ver cómo estaba la reacción que él tenía. Recordemos que Felipe era un discípulo, al igual que Andrés, en formación, y que la formación no solamente es por información, sino también por experiencia. Y Felipe, como Andrés, necesitaban experimentar el poder de ese Jesús que ellos tenían tan cerca. Miren, la respuesta de Felipe a todo esto en el versículo 7 dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos coma. La cantidad de dinero que menciona Felipe, para entenderlo, un denario era el salario o el jornal de un trabajador en un día. Si consideramos 24 días que tiene un mes para trabajar, Felipe estaba haciendo alusión a más de 8 meses de trabajo para alimentar a toda esa gente. Eso es mucho dinero, y por otro lado estamos hablando de que qué lugar, qué tienda, qué lugar para comprar tanto alimento a su alrededor habría disponible en ese momento. Prácticamente la respuesta que le dio Felipe a Jesús: esto es imposible. Hay muchas personas, y van a ver que más adelante cómo Felipe también queda maravillado con el milagro. Jesús está enseñando a Felipe que los hombres no tienen el poder suficiente para hacer la obra. Jesús estaba enseñando a Felipe prácticamente de que no había alguna posibilidad para que, humanamente hablando, esta gente pueda ser alimentada. Jesús comentó, después de haber reflexionado en este incidente, Juan comentó después de que había reaccionado a este incidente, de que Jesús hizo esto para probarle. Mire lo que dice versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Una prueba tiene como propósito escudriñar lo que hay dentro del interior. Nosotros continuamente estamos probados, y Dios nunca prueba para que cometamos cosas malas, sino para ver y purificar nuestra fe. Felipe estaba siendo probado para mostrar realmente lo que él creía y en quién dependía para que suceda todo esto. Dios prueba a las personas para refinar su fe, y es eso lo que Jesús estaba haciendo con Felipe. Ahora, vemos también que con Andrés sucede algo parecido. Mire lo que dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? La respuesta de Andrés es interesante. Andrés había investigado qué había a su alrededor. La actitud de Andrés fue muy obediente, porque Marcos capítulo 6, versículo 38, narrando este mismo milagro, dice que Jesús le dice: id y vedlo, le manda a sus discípulos. Y en este caso, Andrés es muy obediente y hace esa investigación. Andrés fue, averiguó y trajo a este muchacho. Pero lo que dice Andrés es más interesante aún. ¿Qué es esto para tantos? Una vez más, Jesús estaba mostrándole tanto a Felipe como a Andrés que la incapacidad humana que había a su alrededor estaba preparando el escenario para la dependencia divina, para que ocurra un gran milagro. Hermano, esto es maravilloso, porque cuando nosotros nos sentimos acorralados y vemos que no tenemos más opciones, es el momento propicio para Dios actuar. Esto me hace reflexionar mucho con lo que nosotros estamos viviendo a nuestro alrededor. Hay desesperación, hay incertidumbre y hay situación de que no sabemos qué ocurrirá mañana o el mañana en sí. Es el mejor escenario para que Dios haga un milagro y demuestre quién realmente es Él, y nos ponga a nosotros en nuestro lugar, quién realmente es el hombre que necesita depender de Dios. Jesucristo va a utilizar esta situación para fortalecer la fe de Felipe, de Andrés y de los demás discípulos a través de la enseñanza que posteriormente durante este capítulo se va a mostrar.
Ahora, en los versículos 10 al 13, vamos a ver cómo Jesús realiza el gran milagro de la multiplicación. Mire lo que dice esto. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Una vez más, 5,000 varones. Consideramos de una manera muy austera que eran más de 15,000 personas las que estaban siendo atendidas. Bajo este criterio, dice que Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuantos ellos querían. La palabra que utiliza Juan para expresar dando gracias es la misma raíz de la Eucaristía. Eso significa algo más solemne que decir gracias. Yo, utilizando mi imaginación, creo que Jesús levantó esos alimentos y dijo gracias, y dijo una oración extraordinaria de gratitud, reconociendo quién es Dios proveedor y dándole gracias por el alimento recibido. Hermanos, creo que nosotros en nuestra cotidianidad debemos de hacer lo mismo. Debemos de ser sinceros y de reconocer que Dios es nuestro proveedor, de que todo lo que tenemos proviene de Él. Y esto me hace pensar también cuántas veces damos gracias de manera mecánica, cuántas veces nosotros damos gracias simplemente por cumplir un ritual cuando oramos por los alimentos, pero no le ponemos verdaderamente el valor de lo que tenemos adelante. Alguien dijo por ahí que para entender el valor de un pan duro necesitamos tener dolor en el estómago causado por el hambre, y ahí lo vamos a valorar. Alguien dijo que para entender el valor de un año perdido, preguntémosles a un estudiante que ha pagado y ha cursado todo un año en la universidad. Alguien dijo que para valorar una semana en nuestra vida, preguntémosle cuánto vale en el desarrollo de un bebé en el vientre de su madre tener una semana más de vida para que se desarrolle mejor. Si alguien algún día se pondría a pensar cuánto vale un segundo, preguntémosle a un atleta de natación, de atletismo, que compite cotidianamente. Es que necesitamos ser probados con tensión para darnos cuenta del valor de las cosas. Y en ese momento Jesús estaba dando gracias porque había hambre en la multitud, pero se había mostrado la provisión. Hermano amado, no pierda la oportunidad continuamente de agradecer a Dios por su generosidad, porque Dios es bueno y se manifiesta en los pequeños y en los grandes detalles de nuestra vida. Jesús nos da el ejemplo cuando nosotros entendemos que Él dio las gracias en este lugar. La provisión de los alimentos era sumamente interesante. Cuando Jesús en el versículo 11 dice que reparten, y el versículo 12 dice que cuando hubieron saciado, no solamente comieron un poquito. Hay algunos comentaristas que tratan de quitarle el poder al Señor y creen que el milagro fue que esos 5 panes y los pocos peces fueron compartidos para que todos coman. Pero Juan habla claramente diciendo cuando hubieron saciado, es decir, que ellos satisfacieron, o sea, fueron satisfechos en su hambre, y una vez satisfecha esa hambre, dice que sobró y recogieron más. Y en la orden del Señor Jesús fue que no haya desperdicio. Un gran ejemplo y una gran enseñanza para nosotros que estamos en una cultura de consumismo, de desechar casi todo, y que continuamente, muchas veces, nosotros botamos incluso alimento que no debería ser botado. Jesús estaba en contra del desperdicio, por eso en el versículo 12 dice, para que no se pierda nada. Y dice que recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que todo habían comido. Entendamos que el pan de cebada era el alimento más básico que podían comer en aquella época. Ahora, aunque los discípulos andaban cerca de Jesús, más cerca incluso que las multitudes,
¿Saben qué, hermanos? También ellos padecieron ceguera espiritual porque no entendieron esto. Abra su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 52. Hay algo interesante en este pasaje, Marcos 6, 52, que nos hace mirar cómo eran los discípulos. El Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 30 muestra el milagro de la alimentación de los 5.000. Versículo 45 muestra cuando Jesús camina sobre el mar. Y dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Los mismos discípulos no habían comprendido la magnitud del milagro. Ahora, ¿cuál era la magnitud del milagro? El milagro en sí era extraordinario por la multiplicación, pero lo que Jesús estaba dando a entender, no solamente que Él tenía el poder para saciar el hambre, sino que estaba colocando una enseñanza más adelante de que Él podía y quería y debía, y nosotros necesitamos acudir a Él para saciar la verdadera hambre que tenemos y la verdadera sed que son espirituales. Jesús sabía que la multitud lo buscaba para ser saciada, y el mensaje principal no fue la alimentación, sino que Él era el pan de vida y quien iba a Él nunca más tendría hambre, como dice Juan capítulo 6, versículo 35. Con todo este milagro por delante, la pregunta es, ¿cómo reaccionó la multitud? Versículos 14 y versículo 15 nos muestran este detalle. 14. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esa declaración de que Jesús era el profeta prometido prácticamente era una declaración de Deuteronomio capítulo 18. Entendamos que la fiesta de la Pascua fue instituida por Moisés. Y Dios enseñó a Moisés, y Moisés era el gran precursor o el exponente ya de la celebración de la Pascua. Ahora, el mismo Moisés dijo que después de él habría un profeta que haría grandes cosas. Usted puede leer en capítulo 18 de Deuteronomio. La gente contemporánea a Jesús, al ver las obras de Jesús, asociaron a la promesa que ellos estaban esperando. Y no solamente la promesa de un profeta que haría grandes cosas más que las que hizo Moisés, sino también que querían hacerle rey porque sabían las promesas que estaban, las profecías que se hablaba acerca del Mesías. Y Jesús, que en ese momento no era su tiempo, Él decidió retirarse al monte, obviamente para orar. La respuesta de Jesús fue irse y apartarse de todo ese escenario por dos razones. La primera, porque aunque usted no lo vea de esta manera, el hecho de querer proclamarlo a Jesús rey antes de tiempo era una tentación para Jesús. Recordemos que el enemigo siempre está tratando de tentar en nuestro ego, en nuestra necesidad física y en nuestra necesidad de poder. En este momento Jesús estaba como siendo seducido en el buen sentido o tentado, aunque él no accedió, para que él sea nombrado con una reputación que, si bien le correspondía, no era el tiempo indicado. La respuesta de Jesús fue maravillosa: apartarme de esto e ir a otro lugar para orar. El texto nos dice que Jesús se retiró al monte él solo al ver a tanta gente queriendo distorsionar el milagro que él había hecho y viendo solamente el beneficio material, pero no el beneficio espiritual que Jesús le estaba dando a entender. Más adelante, en el versículo 16, nos muestra que Jesús anda sobre el mar, que él calma la tempestad que se estaba avecinando, y Jesús dice que prácticamente la gente lo buscaba por los milagros, por las señales, porque eran saciadas.
Qué triste saciar una necesidad, pero que la gente no entienda el propósito por el cual está saciando esta necesidad. Jesús, compasivo de aquellas multitudes, pero distorsionado su mensaje porque la gente solo miraba su beneficio material, pero no miraba la necesidad espiritual. ¿Qué podemos concluir de esta hermosa historia y este hermoso milagro? En primer lugar, este milagro fue una gran prueba para los discípulos. Poner a prueba significa explorar, examinar el carácter de alguien y entender de que cada situación extrema nos sirve para mostrar lo mejor o lo peor que nosotros tenemos. Cuando somos probados, apreciados hermanos, nosotros damos lo mejor de nuestro carácter, lo mejor de nuestra fe, lo mejor de nuestra madurez, reaccionando coherentemente con nuestras convicciones. Pero también podemos aplazarnos durante de las pruebas y evaluar las circunstancias desde un punto de vista netamente material, egoísta, y mirar la incapacidad de Dios en que Él tiene el control sobre toda circunstancia. Los discípulos fueron probados. Uno dijo, ¿qué podemos hacer con esto? Esto no es suficiente, teniéndolo enfrente y tan cerca al Todopoderoso, quien les demostró una vez más que Él era poderoso para hacer un milagro. Hermanos, ante esta situación en la que nosotros estamos viviendo, tal vez nuestra necesidad no es la alimentación simplemente, sino tenemos otro tipo de necesidad en este mundo en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo y con la crisis que estamos experimentando. Ese mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces y que tiene el poder para saciar nuestra necesidad y nuestra verdadera necesidad, está presente hoy. Acudamos a Él con fe, esperando que Él pueda hacer algo extraordinario en nosotros. Pero no nos olvidemos de que Él tiene un mensaje que va más allá de nuestras necesidades. Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién acudiremos si solo Él tiene esas palabras? Confíe en las promesas de Jesús. Él es su buen pastor y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Estamos siendo probados de una manera muy particular como los discípulos fueron probados y muy pronto veremos la mano del Señor actuando a nuestro alrededor. En segundo lugar, así como Jesús fue empático con la multitud, nosotros también tenemos que aprender a ver la necesidad de los demás, sin olvidarnos que la verdadera necesidad no es solo lo material, sino lo espiritual. No es solo alimento, sino que hay un hambre que necesita ser saciada. Llevemos el pan de vida que es Cristo para que esas personas necesitadas sean saciadas verdaderamente. Hoy en día a nuestro alrededor vemos mucha gente que pide limosna, que pide alimento. Ser empático significa atender esas necesidades. Pero si nosotros atendemos las necesidades físicas sin las espirituales, de nada sirve que la gente se vaya llena o sanada al infierno, donde hay la perdición eterna. Démosles de Cristo también. Démosles de su enseñanza, de su evangelio glorioso, para que la gente pueda creer verdaderamente que Jesucristo tiene esas palabras de vida eterna y para que la gente reciba la salvación. Y finalmente, así como en el pasado, hoy en día hay muchas personas, yo diría grandes multitudes, que buscan a Cristo solo por las señales. Podemos ver muchas iglesias, incluso evangélicas, que están abarrotadas de personas porque hay grandes eventos, señales y milagros. ¿De qué sirve que haya tanta gente viendo algo que muchas veces es forzado, que es creado por el hombre, cuando en realidad no están recibiendo la palabra de Dios, que eso es lo que da vida eterna? El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Esa es la voluntad de Dios, que conozcan a Cristo Jesús. Hoy tenemos que entender de que Jesús no se deja engañar por nadie, de que Jesús sabe los corazones y que Jesús conoce exactamente las motivaciones por las cuales la gente le busca. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede manipular la mano del Señor? Absolutamente nadie. Creo yo, para concluir, que este milagro de la alimentación de los 5.000 varones es una gran enseñanza para hoy. Usted tiene la fe en Jesucristo, que Él tiene el control sobre las necesidades, sobre las tempestades, sobre los espíritus demoníacos y también sobre el mundo espiritual. La pregunta es, ¿usted cree en Él? Sea agradecido, bendiga el nombre de Jesús y confíe en que Él tiene todo bajo control. De todo corazón, quiero animarles a que su fe en el Señor Jesucristo sea alimentada continuamente. Él es nuestro proveedor. Hermano, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Confiemos en Él. Él es nuestro buen pastor. Por eso quiero animarles a que usted pueda extender e incrementar su fe en el Señor. Hemos vivido por mucho tiempo aletargados, confiados en nuestra propia capacidad, pero es necesario darnos cuenta que así como los discípulos eran incapaces de alimentar a tanta gente y solo Jesús pudo hacerlo, nosotros también somos incapaces de controlar nuestras circunstancias y solo Jesús puede hacerlo. Confíe en Cristo, Él es todopoderoso. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y ahí con sus ojos cerrados, si es que usted no conoce a Cristo Jesús, yo le animo a que usted nos escriba a través de las redes sociales y que usted pueda enviarnos un mensaje para que nosotros le expliquemos el Evangelio. Recuerden, esto no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ha sido su gracia y su amor. Y cuando entendemos esa verdad maravillosa y que solo en los méritos de Cristo podemos ser salvos, nuestra fe puesta en Él nos hace entender que necesitamos arrepentirnos y reconocer nuestra condición. Y una vez confesados nuestros pecados, creyendo en el Señor Jesús, recibimos esas palabras de vida eterna y nuestra fe puesta en Él nos va a saciar de toda necesidad espiritual. Esa es nuestra verdadera necesidad. Crea en el Señor Jesús. Padre bendito, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, porque en este milagro que muchas veces pasamos por apercibido, hoy queremos reflexionar, recordar y darte las gracias por lo que tú hiciste y porque esto quedó registrado para que nuestra fe esté puesta en ti. Gracias porque eres un Dios proveedor. Ayuda a mirar la circunstancia no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que tú puedes hacer. Señor, así como los discípulos que confiaron en lo que tenían y tú les diste una lección de que tú estabas dispuesto a bendecir y que tienes el poder para hacerlo, hoy queremos presentarnos ante ti, sabiendo lo que tenemos, pero reconociendo que eso no es suficiente y queremos que tú hagas el milagro. Cada uno de los que están al frente escuchando este mensaje sabe cuál es la necesidad, pero tú evalúas la verdadera necesidad y te pido que ellos sean saciados, Señor. Te pido que tú sacies nuestra necesidad. Te damos gracias por tu palabra y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Apreciado amigo y hermano, Dios le bendiga grandemente y es nuestro deseo y nuestra oración que estos mensajes de edificación sirvan para que nuestra fe esté firme en el Señor Jesucristo. Y si usted no conoce a Cristo, una vez más le invito a que nos escriba para que le expliquemos el Evangelio. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. En Iglesia Cristo Rey estamos para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y predicar este evangelio glorioso que transforma la vida a los no creyentes.
para conducirlos a los pies de Cristo y que sean transformados para ser fieles seguidores de Él, que amen a Dios y también a su prójimo. Por eso le invitamos a que participe de las actividades que tiene nuestra iglesia y también queremos animarle a que nos acompañe en este tiempo de adoración. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que el Señor sea glorificado a través de sus vidas. Dios les bendiga. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste en tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. El otoño arrasó con el verano. El invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana.
tu nombre y por la fe, aquí estamos.